queríamos arrancarlo con una, como usted sabe, ¿no? Una columna sobre políticas públicas, inteligencia artificial, una política pública que se dedica precisamente al cuidado de los niños de alguna manera y, como decías vos en la presentación, en torno a esa pregunta de si puede un algoritmo predecir el sufrimiento o el maltrato infantil, ¿no? Y yendo un poquito más allá, ¿qué márgenes de decisión sobre ese maltrato puede tener la inteligencia artificial? Ustedes saben que no nos dedicamos en esta columna al gran debate ético en torno a las inteligencias artificiales, al uso y demás, pero sí queremos aportar nuestro granito de arena como tecnocuriosos politizados. Y acá hago una salvedad. La semana que viene sí vamos a estar trabajando con una inteligencia artificial generativa, como trabajamos hace unas semanas en el caso del chatbot de Nueva York, Ujú. pero esta es una inteligencia artificial que se puso en práctica hace casi 10 años, en 2016, y en Pittsburgh, más precisamente en el condado de Allegheny, se utilizaba o se utiliza todavía el día de hoy una herramienta que ellos llaman AFST, Allegheny Family Screening Tool en inglés, que analiza automáticamente cientos de variables, todas las variables que tienen a disposición, administrativas, pero también antecedentes penales, consumo de drogas, historias de maltrato infantil personales, salud mental incluso, y ahí para charlar algo de las polémicas, para predecir no solamente en caso de que se dispare una alerta, las posibilidades de que una familia o un niño, mejor dicho, dentro de una familia pueda sufrir casos de violencia, ¿no? Lo que Claro. hace es asignar un puntaje de riesgo para, de alguna manera, predecir, como decía, la probabilidad de que esos niños requieran la intervención o sean puestos al cuidado fuera del hogar. Y ahí está el primer debate. Ese puntaje, ¿cómo debe ser tomado por quienes después tienen que realizar el informe y accionar en todo caso, ¿no? Esta política tiene, AFCT, tiene precisamente dentro de sus virtudes que no decide, sino que alerta, puntea y luego son los servicios sociales los que tienen que decidir. Sin embargo, esto que, como les decía, se implementa desde el 2016 y que a través de la Universidad de Stanford tiene continuamente revisiones, evaluaciones, ajustes, etcétera, para brindar algo de transparencia, es difícil llegar a la transparencia y se hizo conocida hace unos años por un caso en el que una familia de dos personas con discapacidad llevaron a su hijo al médico porque no quería comer o venía no comiendo y el sistema, el algoritmo, trasladó desnutrición infantil, discapacidad, a riesgo alto de violencia, y esta familia de padres, que luego se hizo conocido el caso, le sacaron al hijo, los servicios sociales, precisamente porque el algoritmo daba un riesgo muy alto. Y más allá de este caso, creo que es un buen caso para ver cómo, incluso cuando la tecnología es revisada, cuando puede haber una universidad que revise, cuando demás, ¿cómo hacemos para que supervisar precisamente eso y para que piensen que la inteligencia artificial se nutre de los informes que hacen personas que quizás muchas veces también tienen sesgos raciales, de clase, sesgos de diferente tipo y que la inteligencia artificial hace parecer objetivo juicios que en realidad muchas veces son eh, subjetivos, ¿no? De personas que quizás ya los cargaron con alguna tendencia a favor o en contra. Sin dudas es una herramienta más justa, consistente en este caso, y que ayuda a ver dónde hay que priorizar las intervenciones. Pero bueno, como les decía, hay que siempre estar atentos sobre los debates éticos de lo que, cuándo es la intervención de la inteligencia artificial y cuándo toca la intervención de los especialistas humanos. Recordar que estamos hablando de un sector que está altamente metido con la cuestión de la tecnología, con los celulares, tablets, bueno, manejan al dedillo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, no sé si las herramientas, pero sí con los dispositivos que después acceden a estas diversas herramientas. Sí, claro, estamos hablando de niños que por ahí están muy tecnologizados. Acá hay una primera cuestión que es interesante. Decía, no es una IA generativa, lo que recibe es lo que se le va cargando y eso está en todos los servicios sociales. Pero claro, en el día de mañana se podría cargar incluso cosas que el niño busque o vea o tenga en su historial de índole más privado. Pero
la salvedad, ¿no? Uno lo sabe y lo vive en lugares como el nuestro, la atención de niños que son sacados de su familia, que son retirados de su familia, tampoco es que es la panacea y el lugar a donde uno desea que los niños estén. Entonces también ahí habría que analizar si, qué profundidad tiene el margen de decisiones, decía, de las inteligencias artificiales, ¿verdad? Claro. En la República Argentina hay datos con respecto a los niños y la vinculación con las tecnologías. ¿Cómo vienen esos otros puntos? En algún momento se habló mucho, bueno, después ya nos vamos a otras cuestiones, ¿no? La cuestión del grooming y demás. Pero, ¿cómo está en la República Argentina? ¿Hay algunos datos? Bueno, en la República Argentina, en términos, hablamos siempre, ¿no? Al hablar de políticas públicas, hablamos de lo público, Ujú, tiene niveles muy bajos de sistematización de datos ujú, de este tipo. Y acá hay algo que también inicia un debate, ya que la sistematización es baja, pero al no existir este tipo de políticas que permiten mejorar la curación de los datos, la conservación de los datos y sobre todo la sistematización de los datos, corremos el riesgo de que hay trabajadores y trabajadoras sociales puedan utilizar otro tipo de inteligencias artificiales privadas y cargar los datos en esos lugares para ayudar a su labor cotidiana. Entonces, en países como el nuestro, donde los niveles de información y datos son más bajos, conviene pegarle una mirada a qué están haciendo en otros lugares para ver si este tipo de políticas públicas, este tipo de sistemas de inteligencia artificial, no nos pueden servir para mejorar precisamente la información de la que dispone el Estado para la claro. intervención. Claro, claro, claro. Por último, Juano, el tema algoritmos, que es algo que incluso no entendemos por qué vos estás pensando en determinada cuestión, estás pensando en una hamburguesa y a los 2 segundos el celular no dijiste la palabra y te apareció una publicidad o algún reel de hamburguesa. Hoy, ¿cómo está? ¿Hay algún control con respecto al tema de algoritmos y los niños? ¿Depende mucho de los padres? Eh, ¿Tenés algún limitante? Digo, porque están constantemente buscando cosas y te aparecen un sinnúmero de cuestiones en los dispositivos. Hoy, ¿cómo viene ese otro punto? Bueno, ahí tenés, vos dijiste algo que es clave, ¿no? La capacidad predictiva hace que muchas veces uno sienta que, che, yo no dije nunca hamburguesa, pero bueno, son las 12 del mediodía, son las 7, 8 de la noche, empiezo a hacer una hora donde consumo y los algoritmos a veces pueden ayudar a procesar eso y anticiparse, predecir. En el caso de los niños, sí, depende mucho del control paterno, depende mucho de la forma en la cual le damos y le damos el celular a nuestros hijos, que tampoco lo podemos mantener alejado, porque es algo que nosotros tenemos todo el tiempo en la mano, que ellos lo ven y que de alguna manera lo quieren como hubieran querido cualquier cosa que ven en los adultos y lo Ujú, tienen. Acá, la capacidad de confiar, en este caso, de dar vuelta esa taba, de confiar en que los algoritmos puedan hacer algo para el bien de esos niños, para el bien de los niños en general o para el bien en general, y no solamente para que el famoso Dios Mercado pueda venderles algún que otro producto, ¿no? Y esto es lo que me parece sumamente interesante del caso de la Allegheny Family Screening Tool, usar ese tipo de herramientas para poner en juego, poner en vinculación a los derechos de las poblaciones más vulnerables, a los derechos de las infancias en este caso, y sobre todo con algo tan difícil a veces como ujú. son también unirlo a los lazos familiares. Muy bien. Juano, muchísimas gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo grande a Charlie que está por ahí. Será hasta el próximo día miércoles. Pasaba la columna de Juan González Uzges, del licenciado Juan González Uzges, acerca de la tecnología y cómo nos vinculamos